Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Seguimos en nuestro último programa del año en Argos Cursa Radio y grabando también para Charlas de Amparo en YouTube y en Facebook. Vamos a continuar el día de hoy hablando sobre el sobreseimiento en el juicio de amparo, que es este obstáculo para analizar el acto reclamado. En el último corte nos quedamos con el análisis del artículo 63, fracción cuarta de la nueva ley de amparo, en donde se establece cuál es el sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados. Aquí es importante destacar algo. Establece, dice, de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. No probar su existencia significa no hay pruebas durante el juicio o el gobernado las que aportó no logran acreditar la existencia del acto. ¿Qué caso podríamos pensar? No sé. A lo mejor el gobernado como quejoso está reclamando una orden verbal de desalojo de un predio y durante la tramitación del juicio omite anunciar la prueba testimonial con la antelación debida y por lo mismo pues esta no es desahogada, o aunque la anuncia esta ya es extemporánea, aunque trate de demostrar su existencia, no aportó las pruebas, las autoridades responsables negaron la existencia de esta orden verbal, traería como consecuencia que estemos en el segundo supuesto del artículo 63, fracción cuarta, esto es, no se probare la existencia del acto reclamado. Sin embargo, conviene llamar la atención sobre la primera parte del 63, fracción cuarta, que dice el sobreseimiento procede cuando de las constancias de autos no apareciere claramente demostrado, o apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Hay que tener cuidado con esta interpretación. Existe jurisprudencia de la Suprema Corte también que dice que el acto reclamado debe de examinarse con independencia de los calificativos que se le den. Te lo dije ya en una de las charlas anteriores. Cuando señales un acto, mi sugerencia es quítale los calificativos para evitar que la autoridad niegue. Porque si tú dices, reclamo el inconstitucional embargo, hay algunas autoridades que dicen, niego la existencia del acto, porque yo no he realizado ningún inconstitucional embargo. Y algunas, más afortunadas todavía para el quejoso, dicen, bueno, es cierto que yo realicé un embargo, pero ese embargo no es inconstitucional. El juzgador tiene que hacer el análisis íntegro del informe justificado y ahí queda de manifiesto que en realidad el acto reclamado sí existe. Pero como la autoridad tomó en cuenta el calificativo, lo que negó fue la inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad es materia del fondo, no es la materia de la existencia. En ese orden de ideas, mi sugerencia es, cuando redactes una demanda de amparo, evita los calificativos, el inconstitucional, el ilegal, el inusitado, eso quítaselos. Reclamas el embargo, el aseguramiento, la orden de aprehensión, el auto de vinculación a proceso, la sentencia. Esa es la primera parte. Para efectos de la existencia del acto reclamado hay que quitarle los calificativos. De igual forma, el juzgador lo que hace es quitar los calificativos y examina en realidad qué hay. Otra segunda regla, en tratándose de la existencia del acto reclamado, es que debes de también aplicar la causa de pedir. ¿Qué es esto? Sí, ¿te acuerdas? Artículo 76 de la nueva ley de amparo, antes 79 del anterior, significa que durante la tramitación del juicio, también el juez de amparo está obligado a suplir los errores que haya cometido el quejoso en cuanto a las imprecisiones. Pongamos un ejemplo. A lo mejor estás reclamando una orden de aprehensión y técnicamente no es una orden de aprehensión, es una orden de presentación o es una orden de comparecencia. La autoridad responsable es importante que aquí también tome en cuenta, pues, qué es en realidad lo que se le pretende reclamar. Es una orden, sobre todo en este tipo de actos que el gobernado desconoce, en principio de dónde proviene, pues es una orden que debe de tomar el análisis, la parte autoridad responsable y aceptar también su existencia si tiene un acto. Cierto es que no es como en agrario, ¿no? Que tendrías que decir incluso actos que no te fueron reclamados, pero pues lo importante es dar la mayor posibilidad de defensa al gobernado. Las autoridades no debemos de tener ningún otro interés más que generar el acceso a la justicia de los gobernados. Si es así, entonces, ¿qué debes de pensar?
hay que tener en cuenta cuál es la cuestión efectivamente planteada para efectos de la existencia del acto, segunda regla. Pero además hay que tener en cuenta también que puede haber errores en las fechas que se estén diciendo. Esto pasa, en ocasiones suele pasar más en amparo directo, en donde se queda algún formato de alguna demanda anterior y te dicen una fecha inexacta. Pues lo cierto es que en amparo directo no tenemos tanto problema porque viene el expediente y adviertes en realidad cuál es la sentencia efectivamente reclamada. De la lectura íntegra de la demanda adviertes, bueno, este señor lo que pasa es que está reclamando la sentencia definitiva, aunque le dijo que era fecha 5 de enero, pero pues en realidad es 6 de enero, ¿no? Por poner alguna fecha. Entonces, esa es otra regla de la existencia del acto reclamado, tomar en cuenta la probable corrección del error en cuanto a la denominación del acto o en cuanto a la fecha del mismo. Pero entonces se establece, ¿te acuerdas? Vamos recapitulando, dijimos una de las reglas es tomar en cuenta la fecha de presentación de la demanda para efectos de la existencia del acto. Si son actos posteriores, estos actos posteriores pueden traer como consecuencia que sean analizables con posterioridad y que sea ampliable la demanda en este tipo de asuntos. Si no es ampliable la demanda en este tipo de asuntos, esto traería como consecuencia una reposición del procedimiento, si se dejó en estado de indefensión al gobernado. Artículo 93, fracción cuarta de la nueva ley de amparo, en relación con las jurisprudencias respectivas. Establece este artículo 63, fracción cuarta, precisamente que puede quedar demostrado claramente que no existe el acto reclamado. Pero hay que tener cuidado, dijimos, otra de las reglas es tomar en cuenta en realidad cuál es el acto efectivamente reclamado, de qué es de lo que se está doliendo el quejoso. Y también tomar en cuenta la probable corrección de errores o necesidad de corrección de errores en la existencia del acto reclamado. Si así es, entonces va a ser más fácil el acceso a la justicia para el gobernado. Es un combate jurídico, sí, desde luego, pero lo que se está salvaguardando es la Constitución Federal y los tratados internacionales. En consecuencia, lo pertinente, lo conveniente es dar la mayor posibilidad al gobernado de que se defienda en contra de este tipo de actos. ¿En qué casos pudieras decir de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado? Pues seguramente si se envían las constancias por parte de la autoridad o si el gobernado solicita las constancias y a lo mejor está diciendo, bueno, pues reclamo tal actuación y queda claramente demostrado, ves, y dices, oye, es que no ha sido dictada tal actuación, no ha sido, por ejemplo, a lo mejor estás en un procedimiento de remate y dices, no, es que vengo reclamando la orden de escrituración y entrega de los bienes. Envía su informe justificado a la autoridad, dice, no, espérame, apenas estamos durante la tramitación del juicio. En la etapa correspondiente, corrijo, la tramitación de la ejecución del juicio en la etapa correspondiente al remate. Si ahí podría quedar claramente demostrado que no existe. O también decíamos, bueno, otra opción es, en el caso del derecho de petición, oye, pero reclamaste una omisión, no, mira, aquí está, yo ya di respuesta y aquí está mi notificación. O reclamaste la omisión del dictado en una sentencia y a lo mejor la autoridad responsable cuando rinde el informe dice, oye, no, espérame, yo ya dicté la sentencia. Claro, aquí cuidado, la fecha de presentación del acto. Si queda demostrado que la dictó antes de la presentación de la demanda, es sobreseimiento por inexistencia. Pero si queda demostrado que la dictó con posterioridad a la presentación de la demanda, es cesación de efectos, 61, fracción 21 antes 73-16 de la nueva ley de amparo. ¿Ves? Con esto es otro de los puntos interesantes respecto a el sobreseimiento por inexistencia de actos. Vayamos a la siguiente causal. Dice, el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, 63 fracción quinta, cuando el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. ¿Te acuerdas? Hicimos el análisis del artículo 61. En este artículo 61, por cierto, por eso hace mención a capítulo anterior, porque el capítulo octavo es sobreseimiento y el capítulo séptimo de la nueva ley de amparo es improcedencia.
Entonces, improcedencia está en 61-62 y en consecuencia el 63, fracción quinta, dice, durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia que se refiere al capítulo anterior. Con frecuencia nos podemos llegar a preguntar por qué dice se advierta y por qué dice sobrevenga. Bueno, mira, esto es sencillo. Advierta significa que durante la tramitación del juicio queda acreditado que antes de la presentación de la demanda existía la causal de improcedencia, pero se demostró su existencia de la causal durante la tramitación del juicio. Sobrevenga significa que cuando presentaste la demanda de amparo, el amparo era procedente, pero durante la tramitación del juicio sucedió algo, sobrevino el que se surtiera la causal de improcedencia. En el caso que pusimos de violación a derecho de petición, cuando presentaste la demanda no había dado respuesta a tu petición. Durante la tramitación del juicio sobrevino un acto posterior que fue la respuesta a la petición por parte hecha por el gobernado. Esto es, el amparo era procedente, se vuelve improcedente respecto de la contestación. Acuérdate, si sucedió antes de la presentación, inexistencia; si sucedió después de la presentación, entonces estamos hablando de improcedencia. Y ahí es en donde podemos considerar que sobrevino una causal. ¿Qué más te puedo decir respecto a las causales de improcedencia? Es obligación de las partes, cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, incluyendo las de sobreseimiento, improcedencia, incluyendo las de sobreseimiento, comunicar de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañar las constancias que lo acrediten. Aquí es importante, esto nos lleva a otro tema, que es a quién corresponde la invocación de las causas de sobreseimiento y de improcedencia. La respuesta podrías decir, pues a la autoridad, porque es la demandada. Oye, pues al Ministerio Público Federal, que es el órgano regulador. Oye, pues al tercero interesado, que es la contraparte del quejoso. Sí, en efecto, a esos tres les corresponde. Pero cuarto, también le corresponde al quejoso. El quejoso tiene la obligación también de hacer saber al juez de amparo si sobrevino alguna causal de improcedencia. Al sobrevenir alguna causal de improcedencia, es menester, para efecto de que no sea sancionado, que el propio gobernado lo ponga del conocimiento del juez. Ejemplo, me quitaron un vehículo. Durante la tramitación del juicio me regresan el vehículo. Esto es, cesa en sus efectos el acto. Tengo que ir ante el juez de amparo y decir, señor juez, cesó en sus efectos el acto, te invoco el artículo 61, fracción 21, de la nueva ley de amparo, por cuanto a que está demostrado que cesaron los efectos del acto. Ya fui restituido, aquí no pasó nada, me devolvieron mi vehículo y todo está bien. Y si te es posible, acompaña las constancias respectivas. ¿Qué sucede si no acompañas las constancias respectivas? No, pues bueno, muy interesante. El juez de amparo tiene la obligación de velar por recabar las constancias necesarias para que quede demostrada la existencia del acto en cuanto a su improcedencia. ¿Esto dónde está? Esto está en la nueva ley de amparo. En la anterior ley de amparo estaba en el artículo 73, último párrafo. En la nueva ley de amparo está en el artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Esto trae como consecuencia, entonces, que sea el propio juez de amparo quien, si no se lo aportaron las partes, esté obligado a recabar oficiosamente las constancias que incidan en la improcedencia del amparo. Entonces, jurisprudencia, improcedencia, el juzgador debe de recabar de oficio las pruebas que demuestren su existencia de la improcedencia. Adminiculado ahora con el 62, antes 73, último párrafo, y conforme a sexto transitorio de la anterior ley, pues sigue siendo obligación del juez de amparo el recabar estas constancias si no las aportan las partes. Sin embargo, subsiste la obligación por parte del gobernado
de hacerlo del conocimiento. Es lo que antes estaba establecido en el 74, último párrafo, pero que decía que nada más que cuando hubieran cesado los efectos del acto reclamado o cuando existieran causas notorias de sobreseimiento. Ahora ya no es obligación que sean notorias, es obligación de las partes hacer saber al juzgador la existencia de alguna causa de sobreseimiento, incluyendo la improcedencia. Entonces, como consecuencia, ¿quiénes están obligados a hacer valer las causas de sobreseimiento e improcedencia? Todas las partes. El gobernado, la autoridad responsable, el tercero interesado, el agente del Ministerio Público, conforme al artículo 64, fracción cuarta 64, párrafo primero, 64, párrafo primero de esta nueva ley de amparo. Sino también el juez de amparo, de conformidad con el artículo 62, está obligado a hacerlas valer de oficio. Pero ¿qué te parece? En el siguiente bloque vamos a hablar de algunas interpretaciones jurisprudenciales referentes a este sobreseimiento en el juicio de amparo. Mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.